Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión es la lección número 11 la que vamos a estar estudiando, lección que pertenece al último trimestre del año 2022. El título de esta lección es Los engaños del tiempo del fin, y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 11 y versículos 14 y 15, donde leemos lo siguiente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta lección está muy bien explicada en el folleto. Mi opinión personal es que no necesitáramos dar un comentario extra. Si nosotros leyéramos el folleto detenidamente, comprenderíamos perfectamente el mensaje que está encerrado en esta lección y lo podríamos impartir con facilidad. Pero como es nuestra costumbre, vamos a tratar de agregar algún conocimiento extra para que se nos facilite la comprensión y la enseñanza. Quiero comenzar hablando de algo muy interesante antes de entrar en la lección, y es que en el libro de Apocalipsis encontramos en los primeros capítulos 7 iglesias, seguido por 7 sellos, seguido por 7 trompetas. Estos son 7 etapas que iba a pasar en la iglesia y en el mundo desde que Jesucristo partió al cielo hasta su segunda venida. Son etapas entrelazadas la una con otra. La iglesia primera va en armonía con el primer sello y la primera trompeta. La iglesia segunda en armonía con el segundo sello y la segunda trompeta. Y así sucesivamente. O sea, son etapas. Pero nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 9, bajo la quinta trompeta, que allí sucede algo muy interesante. La quinta trompeta le pertenece allí al principio de la iglesia de Filadelfia. Si lo ponemos en tiempo, ahí al principio de los 1800. El juicio investigador comienza en el 1844. Pues ahí en esos días es donde se lleva a cabo la quinta trompeta. El mensaje bajo el ángel de la quinta trompeta. Y ahí pasa algo bien interesante. Se lo voy a leer, Apocalipsis 9, del 1 al 5 le vamos a leer. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Fíjese que esta estrella es la misma estrella de la tercera trompeta. De la tercera trompeta lo encuentra un capítulo antes, en el capítulo 8, versículo 10. Y dice ahí el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha. Y el nombre de la estrella es ajenjo, amargura. Traía amargura. Dice que envenenó la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Y murieron muchos por su amargura. Esta estrella vuelve a aparecer bajo la quinta trompeta, pero ahora viene con una acción diferente. Cae del cielo a la tierra y en su mano trae las llaves del abismo. ¿Qué pasa en el abismo? En el abismo dice la Biblia que Dios encerró a todos los ángeles caídos y los tuvo allí esperando el día del juicio. Y por eso es que Jesucristo,
cuando hace el milagro de la liberación de los endemoniados le dice, por favor no nos mandes al abismo, deja que nos vayamos a ese hato de cerdos y vayamos donde ellos y los poseamos. Y Jesucristo dijo sí, que le causó un terrible problema por la gran pérdida económica de esos animales para sus dueños. Entonces este ángel, bajo la quinta trompeta o bajo el quinto ángel de esa trompeta, baja del cielo, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Se liberaron millones y millones y millones de ángeles caídos que estaban esperando el juicio, hasta tal que el sol se oscurece y el aire se oscurece también. No solo el sol, sino que el aire se vuelve pesado. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, un poder penetrante. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguno, ni a ningún árbol. Ahí está hablando a los hijos de Dios. Cuando en el Apocalipsis habla de cosas verdes, de árboles y todo eso, está hablando a los hijos de Dios, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Nos saltamos al versículo 11 del capítulo 9 de Apocalipsis y dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Mire, del año 1800 para acá, la tierra comienza a despertar con una serie de extrañas ideas. De los 1800 para atrás la tierra estaba como dormida. Siempre existió el pecado, pero no como está desarrollado ahora. Ahora hay una de engaños en este mundo terrible. La mentira está tan entrelazada con la verdad que solamente los que estudien y los que se encomienden a Dios van a saber distinguir entre lo verdadero y lo incorrecto o lo falso, entre lo divino y lo satánico, porque está tan entrelazado que es muy difícil distinguir qué es qué en estos días. Y es que estos fueron liberados para ese tiempo. Y comienza una serie de extrañas ideas. La imprenta se desarrolla y comienza a publicar historietas, fábulas, cuentos de misterio, cuentos de miedo, cuentos de ocultismo. Comienza a publicar experiencias extrañas, experiencias del más allá. Después sale Hollywood con sus impresionantes películas que hacen un impacto terrible en la mente, en la televisión. Ahora tenemos agregado el internet, revistas. Qué cosa más terrible la que estamos viviendo. Y se le unen las iglesias que no tienen la verdad, que predican cosas extrañas también. Los engaños del tiempo del fin, sí, es una gran verdad. Es terrible todo lo que está pasando. Esta semana está hablando de unos de esos pocos engaños, son por cientos. Todas las extrañas fábulas, ¿sabe cómo le llama la Biblia a eso? Doctrinas de demonios. Todo lo que no es pureza bíblica y que tiene encerrado algún tinte del infierno, esa es doctrina de demonios. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta semana y vamos a ir día por día. Vamos a comenzar con el día domingo, el misticismo. Esto es tan amplio. Pudiéramos hablar unas 2 o 3 horas del misticismo. Viene de la gente que le gustan las cosas misteriosas. Muchos de ellos comienzan con la falsa magia blanca
que no hay magia blanca. Magia es magia y magia es negra. No hay magia blanca, no hay magia negra. La magia es negra. No se puede hacer esa distinción. Esa gente que le gusta las cosas misteriosas. El misticismo es eso. Eso existe en el mundo, por supuesto, a toneladas. Existe en las iglesias protestantes. Existe en todo tipo de iglesia, inclusive en nuestra misma iglesia. Vamos a dar unos cuantos ejemplos de esto. Mire, en el mundo ya sabemos que la gente jugando se mete a cosas misteriosas y queda entrampada en cosas extrañas que después solamente el poder de Dios las puede liberar de allí. Pero a veces suceden cosas interesantes. Hace unos años yo me encontré un muchacho aquí en los Estados Unidos, muchacho hispano, de mi propio país. Y al nomás verme, me comenzó a hablar denodadamente de Jesucristo y su salvación. Y yo lo escuché atentamente. Y llegó el momento, ¿cree usted en Jesucristo? ¿Acepta usted así, con todas sus letras? Yo le dije, sí, claro, creo en Él. Yo soy religioso. Y allí se le dieron vuelta los papeles, porque dije yo, este hombre me está hablando con qué denuedo. Le voy a enseñar con qué denuedo también la creencia de nosotros acerca de la ley de Dios. Y yo comencé a explicarle un montón de cosas que él no comprendía o no las tenía bien claras, y entre ellos estaban el guardar los 10 mandamientos y especialmente el día sábado. Ese hombre quedó pensativo y al día siguiente nosotros teníamos que volvernos a ver por asunto de trabajo. Al día siguiente nos vimos y seguimos la conversación. Yo seguí la conversación y él me paró inmediatamente y me dijo, mire, anoche yo no sé si estaba soñando o no sé si estaba despierto, pero me visitó un ángel. Y este ángel me dijo que yo estaba en lo correcto y que usted estaba en lo equivocado, y que le rogara a usted que viniera a lo correcto. Así que no hablemos más del asunto. El negocio está cerrado. Y le digo yo, pero yo le estoy hablando lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, texto por texto, Biblia en mano. Y me dijo, no, el ángel me habló y me dijo que no escuchara. Eso es el misticismo. Aparta la palabra de Dios, deja a un lado la palabra de Dios y lo reemplaza con una experiencia extrasensorial, pudiéramos decir. Creo que esa es la palabra. Una experiencia más allá de lo común. Con eso lo reemplaza. Y así hay mucha gente en el mundo que tiene una experiencia media extraña y hace a un lado la palabra de Dios y pone en primer lugar esa experiencia que tuvo, aunque la experiencia vaya en contra del dictamen de Dios. Eso no pasa solo afuera, pasa en nuestra iglesia también. ¿Conoce usted a algún hermanito que aparece con un sueño extraño? Yo conozco varios. Aparecen con sueños extraños y comienzan a decir, yo tuve un sueño y yo creo que esto significa esto. Mire, esa es una espada de dos filos y tenemos que tener mucho cuidado ante esas circunstancias, porque al menos que usted sea un hijo bien entregado a Dios, usted puede ser engañado.
Yo no sé si ustedes han escuchado la experiencia del pastor Loughborough. El pastor Loughborough fue presidente de la Conferencia General, uno de los presidentes en los tiempos de la señora Elena de White. Y este hombre pedía, le voy a reducir la historia rapidito, búsquela y léala, ahí está con lujos de detalles. Este hombre estaba inconforme porque solo Elena de White recibía visiones y sueños. Y un día se puso a pedir que él quería recibir visiones y sueños. Le estoy hablando del presidente general de los adventistas del séptimo día, en esos días. Y un día se le cumplió. Apareció un ángel mientras estaba en su cama y le habló. Y dice la historia que a los días se encontró con Ellen White y tenía un sentimiento de arrogancia. Como quien dice, no solo a ti te habla el Señor, a mí también me habló. Y Elena de White lo estaba esperando con un mensaje y le dijo, Pastor Loughborough, el día tal, en la noche tal, se me fue mostrado a Satanás visitándolo allí en su dormitorio. ¿Se da cuenta? Es muy peligroso. A veces comimos mucho arroz antes de dormir y ese arroz pesado nos hizo tener un sueño y ya nosotros creemos en ese sueño y le andamos buscando una interpretación y le damos una interpretación equivocada y errada. Tenemos que tener cuidado. Yo leí un texto un día de esto y lástima que no lo tengo a mano, actual me estoy recordando, que dice que nosotros somos hijos de Dios. Está hablando de los verdaderos hijos de Dios. Y aquellos que en verdad son verdaderos hijos de Dios, Jesucristo se va a encargar de relatarnos, de decirnos las cosas futuras. Para mientras, ahí tenemos toda la Biblia. Ahí tenemos todo el espíritu de profecía. Cuando usted termine de leer toda la Biblia y lea los 112 libros del espíritu de profecía, entonces pregúntele al Señor qué más quiere decirle a usted. Y posiblemente va a bajar un ángel y le va a dar más visión porque usted ya consumió toda la información de la Biblia y del espíritu de profecía. Mientras tanto, le invitamos a que estudie la Biblia y el espíritu de profecía, porque ahí está todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Ahora, ¿se comunica Dios con nosotros con sueños? Por supuesto que sí. Pero son ocasiones especiales y todo verdadero hijo de Dios tiene que saber con seguridad cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Eso es una experiencia personal de cada quien que tiene que descubrir por medio del estudio de la palabra, de la oración, de la fe y la experiencia cristiana. El misticismo es muy peligroso y afecta a nuestra iglesia también. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces estamos sentados y vemos que algo se mueve de repente, se mueven las cortinas. A mí se me caen libros. No le ponga atención. Hay gente que se vuelve enfermiza con eso. Y cuando usted le pone atención a esas cosas, se vuelve blanco para esos extraños sucesos que pasan en el hogar. Ruidos, golpes, caídas de cosas, movimientos de cosas. No le ponga atención. Puede ser el viento de la casa, puede ser lo que sea, puede ser el mismo demonio. Pero nosotros los hijos de Dios no reparamos en esas cosas, sino que nuestra fe está fundamentada sobre la verdad, que la verdad tiene nombre, Jesucristo mismo. Y cuando está fundamentada sobre la fe, ninguna de esas tonterías, minuciosidades nos afectan porque tenemos una esperanza y una confianza mayor que es
en Jesucristo, y el remedio principal para el misticismo es un escrito está. Esa es la solución más hermosa para el misticismo. Vio que pasó algo por allí y no se quede pensando si es un mensaje que le quiere dar el Señor. No se quede pensando o que será que le va a ir mal. El misticismo tiene que ver mucho con la superstición. Hay hermanos en nuestra iglesia que creen en el ojo. Esto no es en todos los países. Si en su país no saben lo que es el ojo es porque no lo conocen. Pero en los países que saben qué es el ojo, ustedes saben de lo que yo les estoy hablando. Que cuidan a los niños, que no los vea una persona de ojo fuerte porque se enferman. Misticismo. ¿Dónde está el poder de Dios? Hay otros que creen en el horóscopo. Buscan el horóscopo, aunque sea por curiosidad, dicen, déjeme ver qué es lo que dice este día para Acuario, ¿ah? Oh, Acuario, dice que tú eres una persona inteligente, pero ten cuidado. Jugando se van entrometiendo en un mundo de misticismo que Dios lo aborrece y lo prohíbe porque derrota la fe y la confianza en Dios. Ni jugando tiene que leer el horóscopo, ni jugando tiene que entrar en esas cosas. ¿Sabe qué? Lea la palabra de Dios y encuentre el escrito está, y allí usted tiene la respuesta correcta para sus problemas. Y si no lo encuentra, póngase de rodillas y dígale al Señor, yo creo en ti, muéstrame lo que hay que hacer, porque en este momento no sé qué hay que hacer. Y sin duda, Dios le mostrará, pero evite de cualquier manera la interpretación de cosas extrañas o a llegar a conclusiones extrañas por interpretar sucesos extraños. Déjeme explicarle otra cosita rapidito. Mire, a veces hay gente que necesita un milagro de Dios, necesita tomar una decisión y a veces se pone a decir, si esa puerta se abre para adelante o se abre para atrás, si se abre para adelante es porque voy a ir con eso. Y si se abre para atrás es porque, no hermano, no, la niña que se siente en esa silla es la que va a ser mi novia. No, por favor. No, Dios no actúa así. Dios actúa por medio de la razón. Nos habla la mente. Tenemos que buscar en su palabra respuestas correctas. Tenemos que buscar a Dios por oración, no por decisiones extrañas de sucesos que pasen o de pruebas o señales que tienen que pasar para yo decidir si Dios está conmigo, sí o no. No es eso. En la Biblia hay un escrito está. En el espíritu de profecía hay un escrito está también, y somos bienaventurados con estas dos cosas. Así que pudiéramos seguir hablando más de esto, pero vamos a pasar inmediatamente al día lunes. Día lunes, experiencias cercanas a la muerte. Estos son todos esos cuentos que salen de gentes que clínicamente han estado muertas y cuando vuelven a la vida comienzan a contar que vieron luces, un túnel oscuro y que al otro lado del túnel había un ser maravilloso que le daba la bienvenida. ¿Qué, qué cosa? La Biblia es clara, los muertos están muertos, no saben nada. Sus pensamientos dejaron de ser, sus sentimientos no aman, no odian, no saben, ignoran, no alaban, no esperan una segunda oportunidad, no saben nada de lo que pasa debajo del sol. Hay un mensaje claro en todos esos textos. Lázaro estuvo muerto 4 días y no vino contando nada, estaba callado. En vez de estar hablando venía pensativo y no tenía nada que decir. Pensativo porque estuvo 4 días en la tumba y no se había dado cuenta que estaba muerto. Es que el muerto no sabe nada. El muerto está muerto, pero no está vivo. Si está vivo, entonces no está muerto. No puede haber un muerto vivo.
No puede haber. La Biblia dice que no puede haber. O está vivo o está muerto. No hay término medio. Lo contrario de la vida es muerte. Y lo contrario de la muerte es vida. No hay término medio. Dios dijo y viviréis. O Dios dijo y moriréis. Decidid qué vas a hacer entre esto o lo otro. ¿Querés morir? Bueno, escoge el camino que tienes que morir. ¿Quieres vivir? Ya sabes el camino, pero no hay un término medio en ninguna parte de la Biblia. Así que todas esas historias que hablan de alucinaciones, de cosas que se vieron, yo le invito a usted que en vez de leerla, póngase a leerle El conflicto de los siglos, mejor. Póngase a leer la Biblia. Póngase a leer uno de esos libros de nuestra iglesia que nos va a edificar en vez de estarse tratando de informar qué es lo que esta gente vio. No nos interesa, no nos conviene, nos puede hacer un impacto en nuestra mente, no, ni siquiera por curiosidad. Muy bien, vamos a pasar rápidamente al día martes. Hay mucho que hablar, parece, ¿verdad? La reencarnación. Este es otro problema serio. La reencarnación afecta a todas estas religiones orientales, de la India para allá. De la India y yendo al otro lado, todos los que nosotros le llamamos los chinitos, ¿no? Nosotros le llamamos chinitos a todos los que son chinitos, pero allá hay muchos países diferentes. Nosotros necesitamos verlo chinado para decirle que es chino. No, no, no. Allá hay muchas naciones y todos ellos tienen estas religiones orientales que creen en la reencarnación. Ellos creen que pasan por una serie de vidas. Cuando la persona muere, se reencarna en algo acuático y después se reencarna en algo como una planta, después en un reptil, en un insecto, en un ave, en un animal y después vuelve de nuevo a ser humano. Es como un ciclo. Hay muchos de ellos que creen que usted se va a reencarnar dependiendo de la vida que tuvo en esta tierra. Si usted fue un ser muy bueno, un ser respetuoso, un ser con altos ideales, usted se va a reencarnar en un águila, un ave majestuosa que surca los cielos y es libre y es protegida y es grandiosa el ave, qué hermoso verla volar. Pero si usted fue una persona desastrada, una persona que cometió errores y problemas y malas decisiones, entonces usted se va a reencarnar en un gusano. Mire, yo estuve aquí en Washington, D.C., si no me equivoco, cuando estaban construyendo algo de alguno de estos países. Y para hacer la fundación vinieron unos monjes y literalmente escarbaron la tierra con cucharas a sacar toda la tierra para evitar matar un gusano, porque dijeron que posiblemente son almas que están allí por la vida que llevaron anteriormente y lo último que ellos quieren es ser culpable de estas almas que han sido reencarnadas para que tengan en la próxima vida un desenlace mejor y escarbaron prácticamente con cuchara para no matar ningún gusano, ninguna lombriz, ninguna hormiga, ninguna araña, porque para ellos son almas de personas que se reencarnaron en eso porque no tuvieron una vida correcta en la tierra. Imagínese usted. Eso es la reencarnación. Y muchos creen eso. Millones. Todo el mundo oriental cree en la reencarnación. Creen y le ruegan a sus hijos que quedan con vida que cuando ellos mueran, que por favor no le falte el incienso a la foto de ellos,
para que ese incienso haga el trabajo y los libere si es que se reencarnaron mal a una vida mejor. Que el ciclo sea mejor hasta que lleguen al nivel perfecto, santo y correcto. O sea, se purifican en el camino en esas etapas. ¡Qué tremendo! Eso le quita a Dios el poder intercesor. Él murió por nosotros, perdonó nuestros pecados. Al morir por nosotros, perdonar nuestros pecados, nos convertimos en hijos de Dios y se acaba el problema. No tengo que temer que me voy a reencarnar en un gusano. Imagínense a mí que me tocara reencarnarme. No tengo buenas noticias. Habría malas noticias para mí, yo no sé usted, pero en el caso mío, allí ando por un gusano. Pero no, la Biblia me dice que Jesucristo murió por mí. Y yo al aceptar esa sangre preciosa, me convierto en hijo legítimo. Me convierto en un príncipe, porque el padre que tengo es un rey. Me convierto en hermano de Cristo. Y solo espero el día de la resurrección para ser transformado de gloria en gloria y estar en el cielo con mi Padre celestial. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Nada más. Pobre esta gente que sabe, que cree que va a pasar estos procesos penosos hasta un día encontrar una vida mejor. La Biblia no registra eso, registra todo lo contrario. Hacerlo mejor, vivir en Cristo, aceptar su sacrificio y por fe ser salvados por la sangre de Jesucristo. Muy bien. Vamos a pasar al día miércoles, llevamos buena hora, y aquí el día miércoles está hablando déjeme, se me perdió un poquitito. El día miércoles está hablando culto a la nigromancia y a los antepasados. Esto nosotros tocamos una lección pasada que prácticamente hablaba toda lección acerca de consultar a los muertos, y en esta lección se nos presenta la historia que yo di por adelantado, la historia de Saúl. Saúl se portó mal, el primer rey de Israel. Dios le dijo, haz tal cosa, e hizo lo contrario. Dios le daba una orden y él hacía otra cosa. Y vino Dios y lo destituyó. Y en vez de él puso a un hombre que iba a hacer la voluntad de él, como fue David. Pero Saúl entró en un campo peligrosísimo. Al final de su vida, Samuel había muerto. Él tenía una guerra con los filisteos. Y Dios no le contestaba. Dios ya lo había desechado. No le contestaba por ningún medio. Dios contestaba por medio de los sacerdotes, contestaba con la luz del arca sagrada, contestaba con el Urín y el Tumín, contestaba con la nube, contestaba con muchas cosas. Y aquí encontramos que a Saúl no le contestaba de ninguna manera. Y allí, en este caso, Saúl sella su muerte eterna, porque muere en la tierra y muere eternamente. Ya queda sellado para muerte eterna por la decisión de ir donde la pitonisa de Endor a consultar un muerto. El peor problema de esto es que él mismo
había pasado una ley en contra de todo este tipo de gente. Y ahora, sabiendo él eso, va y busca a esta mujer y le pide que le traiga al profeta muerto. Y definitivamente ahí aparece el profeta muerto, supuestamente el profeta muerto. Y le dice: ¿por qué me estás molestando? ¿Por qué me has hecho venir? ¿Acaso no sabes que Dios te ha abandonado? Y él le dice, mire, si usted lee la Biblia, el versículo 15 de 1 Samuel 28 dice: y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños, y te he llamado a ti para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Allí sucede algo muy interesante, que el mismo diablo le dice que el poder, el reino se le ha quitado y se le ha dado a David. En el versículo 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Y Saúl cayó en tierra, cuán grande era un hombre muy fornido, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Qué tragedia más grande de lo que está pasando ahí. Si pudiera compartir ciertas historias con ustedes, aún de hermanos adventistas, que en la angustia de una enfermedad han ido a consultar un medium espiritista, pudiéramos decir que han sellado su vida para muerte eterna, porque no han ido ignorantemente. Ya saben que eso es algo prohibido por Dios. Y tenemos tristes experiencias en nuestra iglesia. En la Biblia, este es un caso de hombres ilustres rebajándose tanto que tienen que ir a consultar a un muerto. Allí el profeta Samuel, supuestamente, que es el mismo diablo, no es ningún profeta Samuel. Si hubiera estado en el cielo, quiere decir que Dios le tenía que haber hecho caso a una bruja. Y si hubiera estado en la tierra, tenía que haber sido resucitado por una bruja, poder que solo Dios tiene. Y la Biblia dice que los muertos no saben nada. Entonces el mismo diablo le dice: mañana tú y tus hijos estarán muertos. Y así fue. Entonces viene la pregunta: ¿es que el diablo conoce el futuro? La respuesta es no. Sin dudarlo, sin pensarlo, la respuesta es un rotundo no. Él no conoce el futuro, pero allí predijo que al día siguiente él y sus hijos iban a estar muertos. Y así fue. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Sencillo, mire, el diablo sabe, y en este caso es específico, claramente específico, que Dios ha desechado a Saúl. Cuando Dios desecha a una persona y comete el error que Saúl cometió de ir a consultar a un agente del demonio, automáticamente se pone en las manos del diablo,
y el diablo puede hacer con usted lo que quiera a la hora que él quiera. Y pareciera que el diablo conoce el futuro, pero no es que no lo conoce, no lo conoce definitivamente, sino que es usted en las manos de él y él puede hacer lo que él quiera con usted, como él quiera y cuando él quiera, porque él sabe que usted no tiene protección divina. Y eso es lo que pasa allí. Mañana estarán conmigo tú y tus hijos. Estarás muerto. Mañana te mueres. ¿Por qué él conocía el futuro? No, porque él mismo se iba a encargar de matarlos si no tiene protección de Dios. ¿Y por qué los hijos? Ah, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Ese es un antídoto para que cuando usted y yo vamos a hacer malo, se recuerde que tenemos hijos y para refrenar al humano del mal. Dios tiene ciertas medicinas que refrenan al hombre del mal. Medicinas amargas. No hay peor dolor para uno de padre que ver sufrir a sus hijos, y es más grande el dolor cuando uno sabe que los hijos están sufriendo por culpa de uno. ¿Se acuerda el diluvio? El diluvio vino por la violencia que había en la tierra. Se mataban el uno al otro, se robaban el uno al otro, enfrente. Esa era la diversión, y vio Dios que la maldad era tan grande que decidió raer la tierra. Y cuando quedaron 8 personas, la primera ley que puso fue ojo por ojo y diente por diente. El que a hierro mata, a hierro muere. Allí mismo dictaminó la pena capital, la pena de muerte para el asesino. Hay hermanos en la iglesia que se oponen a la pena capital, pues se están oponiendo a Dios, porque la pena capital tiene como origen a Dios, una medicina agria para refrenar el asesinato y la violencia en la tierra. Si usted mata, lo van a matar. Ley divina. Si usted golpea, lo van a golpear. Si usted rompe un diente, se lo van a romper a usted también. Y aquí dice que Dios castiga la maldad del padre sobre el hijo hasta la tercera generación. Y a Saúl está cometiendo un error terrible y se olvidó en sus hijos, y por eso se van en la colada también. Eso nos enseña a nosotros a tener cuidado con las decisiones incorrectas de la vida, porque está la posibilidad que nuestros hijos sufran las consecuencias. No la culpabilidad del pecado, esa la pago yo, pero ellos sufren las consecuencias. Si usted va embriagado y va manejando y tiene un accidente y lleva a sus niños, usted va a pagar por esa culpa, pero las consecuencias las va a sufrir sus hijos. No solo va a salir quebrado usted, sino que también le va a hacer daño a sus hijos en el accidente y posiblemente hasta pueden morir. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? La policía va a venir y me va a arrestar a mí, me va a meter preso. A mis hijos no, si ellos no iban haciendo nada. Yo soy el culpable, yo voy a pagar por mi pecado, pero en mi pecado me llevé conmigo a mis hijos. ¿Cuántos padres embriagados engendran hijos y salen niños enfermos? ¿Qué culpa tiene la criatura? Ah, pero no entendemos. Y aquí eso es lo que le pasa a Saúl. El diablo no conoce el futuro, pero sí sabía que estaba abandonado. No había una protección divina con él. No había un Dios que le protegía. Lo había desechado completamente. Y por eso le dice, ¿por qué me molestas a mí si Dios ya te desechó? ¿Sabes qué? Como ya sabemos que Dios te desechó, mañana tú estarás conmigo, tú estarás muerto. Y así fue, porque sin protección el mismo diablo se encargó de matarlo. Y las consecuencias fueron sobre sus hijos también. ¿Cuánta gente queda engañada
por el encuentro con un ser amado, muerto. Hace muchos años atrás yo experimenté la muerte de una persona muy amada. Y qué sufrimiento. Sufríamos en la familia. Murió en el Señor. Adventista del séptimo día. Y mi familia íbamos los viernes a recibir el sábado en la tumba de esta persona. Mire qué insensatez. Estaba joven. Quizás tenía 24 años, 25 años. Pensaba en la esperanza de Dios. Hasta que apareció un pastor muy anciano, muy anciano. Lo recuerdo con qué cariño. Y nos visitó, sabía el dolor que estábamos pasando. Y le contamos. Y el hombre lo primero que nos dijo es, no hagan eso. Aléjense de ese lugar, por favor. Porque en una de esas, en esa sed de amor por esa persona muerta, se les aparece el enemigo y van a quedar bien confundidos. Y esa fue la última vez que fuimos. Porque nadie quiere una experiencia con el demonio. No se está teniendo una experiencia con el muerto, sino que es con el demonio. El muerto nada sabe. Está muerto. Sus pensamientos fenecieron, terminaron, pararon. Sus sentimientos no ama ni odia. No alaba, no adora. No espera una segunda oportunidad. No sabe lo que pasa debajo del sol. No regresa a su casa. Le estoy diciendo textos bíblicos. No sabe lo que le pasa a sus hijos. Si son halagados o son menospreciados. No sabe nada. Otro texto bíblico. Está muerto. No tiene conocimiento. Cero conocimiento. Déjeme leerle dos citas del mismo libro. Eventos de los últimos días, 140.1 y 140.2. Dos citas juntas. Eventos de los últimos días. Dice, Satanás ve que está por perder su caso. Ya lo vio. Desde que Jesucristo ascendió en el cielo, él descendió con grande ira porque fue expulsado como un león rugiente porque sabe que no le queda mucho tiempo, dice la Biblia. No puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hay dos razones por qué el diablo está tan empeñado en que usted y yo nos perdamos. La primera, porque él es el príncipe de la maldad y se regocija con el sufrimiento humano. Y la segunda es por ahorrarse días de castigo en el infierno. Porque todo el tiempo de castigo, todo el tiempo de pecado que los salvos hayan cometido será puesto sobre él y él va a pagar ese tiempo que lo hubiera tocado a un salvo si se hubiera perdido. O sea, es decir, que si yo me pierdo, todos esos pecados de 55 años que llevo, los voy a pagar yo. Pero si yo muriera en este momento y muero en el Señor, esos 55 años se le pone a la cuenta del diablo y él está empeñado en que mueran lo más posible para él no sufrir tanto. Pero le tenemos una tremenda noticia, que son mucho tiempo que tiene montado encima. Mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces él está empeñado en que usted y yo nos perdamos por esas dos razones, porque él es el príncipe del mal. Y segundo,
por evitarse tiempo de sufrimiento en el infierno. Entre más se salven, más largo es su castigo en el infierno. Entre menos se salven, más corto es su castigo. Y a él le interesa que sea lo más corto posible. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de realeza que han sido descritas en formas precisas en la visión de Juan. Tiene poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañadores, ante sus engañados seguidores. El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo el placer en la injusticia, la transgresión de la ley, como Cristo viniendo por segunda vez. Se proclama a sí mismo como Cristo y la gente cree que es Cristo, un ser hermoso, majestuoso, vestido con esplendor, con voz suave y palabras agradables, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada que sus ojos mortales hayan contemplado hasta el momento. Entonces sus seguidores, engañados, prorrumpen en grito de victoria: Cristo ha venido por segunda vez. Ese es el primer engaño de estos últimos días. Él va a aparecer como Cristo. Nosotros tenemos un escrito, el escrito dice que Dios no tocará el suelo, se quedará en las nubes, en el aire, mientras los ángeles recogen a todos sus salvos. Entonces, si alguien le dice: mira, allá anda el Cristo, está en la plaza, no vaya, porque el escrito dice que Dios, que Jesucristo en su segunda venida no va a tocar la tierra. Y viene eso encima. Y este es el segundo engaño. Son dos engaños que vienen y nos vamos a enfrentar sí o sí, quiera usted o no quiera. Dice, este es el evangelismo, página 439, y el siguiente es The Signs of the Times, la revista Las Señales de los Tiempos, del 26 de agosto de 1889. El primero dice: Satanás es un enemigo astuto y para los ángeles malignos no es difícil hacer pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. No es difícil. No lo hacen porque no se les permite. Pero para ellos no es difícil hacerse pasar por santos y los pecadores muertos. Es fácil hacerse aparentar como ellos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrán demostraciones de carácter asombroso. La gente se va a asombrar por lo que vea. La siguiente, esta es la revista Las Señales de los Tiempos, dice: es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Hay un sufrimiento por los que han muerto de parte de los que quedan vivos. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con su vida y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esta manera inducen a la gente a creer que son sus amigos muertos, son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos muertos son considerados con cierta idolatría y para muchos sus palabras tienen mayor peso que la palabra de Dios. Mire, hermano, lástima que ya no tenemos más tiempo, pero hay unos textos que dicen que el gran engaño que se acerca en el futuro es terrible. En estos días que se acercan, muchos van a bajar a la tumba, muchos. Y cuando la Biblia dice muchos,
significa muchos. Y pocos van a quedar con vida porque esa pequeña compañía es un grupo especial que va a soportar la aflicción más grande del universo que ha habido y que habrá en toda la historia. O sea, no son cualquiera esos que queden. Y en estos días, déjenme ponerlo a mi manera. Imagínense de que yo soy uno de los 144,000 escogidos. Y mi familia pasó al descanso, mi familia entera. Porque niños no van a haber allí. En esos últimos días no habrán niños. La Biblia dice, el espíritu de profecía dice que el Señor va a mandar a descansar a los niños porque viene algo tan espantoso que no es para niños. Son palabras serias, son palabras mayores. Imagínense que yo ando huyendo y he perdido a mi familia entera y mientras estoy metido en una montaña los veo aparecer a todos ellos caminando para donde mí, saludándome con aquella alegría, Eso va a ser terrible. Van a apelar al sentimiento, a ese sufrimiento humano. Hay que estar tomados de Dios, de la mano de Dios. Allá hay un escrito, está. Los muertos nada saben, están muertos. Y todo aparición de una persona que ha muerto no es el muerto, sino que es el diablo. Son los demonios. Así como tenemos un ángel de la guarda, tenemos un demonio personal. Lo dice el espíritu de profecía, encargado de molestarnos, que conoce perfectamente todas nuestras acciones, nos imita, puede imitar la voz, sabe lo que nos gusta, conoce nuestra vida, nuestra historia. El diablo tiene apuntado pecado por pecado desde que nacimos hasta que morimos y los conoce de memoria. Con eso tenga una idea de lo que está pasando. Y es fácil imitarnos, aparecerse. No lo hacen porque no se les permite, pero va a llegar el momento en que el Espíritu Santo se va a alejar de la tierra y este mundo se va a volver un caos total, un mundo dirigido abiertamente por el demonio. Y ahí va a pasar cualquier cosa y solamente el que esté de la mano del Señor sobrevive. El otro, el que no quiere estudiar, el que no quiere abrir la Biblia, el que no quiere abrir el espíritu de profecía, el que en vez de estudiar la palabra de Dios está viendo novelas, está viendo películas, está gastando su tiempo en cosas, este va a ser totalmente arrasado por las cosas que vienen en el futuro. Es un engaño total y terrible. Necesitamos estar bien de la mano de Dios, porque los engaños de los últimos días van a ir creciendo de mal en peor y están tan entrelazados con la verdad que solamente el que tiene un conocimiento perfecto de Dios, de la Biblia y del espíritu de profecía va a quedar firme. Inclusive la misma Biblia dice que tiene el peligro. Todo lo que Satanás hace, lo hace diseñado para confundir y engañar, si es posible, a los salvos. Ahí hay una parte interesante del espíritu de profecía que dice que ante esos milagros, como que nuestros ojos van a quedar embelesados. Y dice que un ángel aparecerá y nos tocará el hombro y nos dirá, mira hacia arriba. ¿Ves a Jesucristo venir? No, no, no. Entonces vámonos de acá. Este no es lugar. Va a ser terrible lo que viene. Aquí nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Todo lo que yo le estoy diciendo no es porque soy un genio, no, no, no.
es porque se pasa estudiando la palabra de Dios. Y usted también lo puede estudiar, lo necesita estudiar. No hay duda que usted necesita urgentemente estudiar esto. Quizás no va a poder dar la clase, pero necesita saberlo para usted mismo. No todos podemos dar una clase, pero sí todos podemos aprender de Dios. Y necesitamos urgentemente, porque se viene poniendo esto de mal en peor. Mire, esta cosa, y con esto terminamos el día jueves, las personificaciones y las otras apariciones, personificaciones demoníacos de los muertos. ¿Sabe cuándo eso se proliferó? En la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Miles, millones de madres, esposas e hijas sin saber qué le había pasado a sus esposos, a sus padres o a sus hijos. Y la manera más fácil de darse cuenta si estaba con vida o estaba muerto es ir a consultarle a un médium. Yo viajo mucho y a mí me llama la atención aquí en el estado de Pensilvania. Una de las ciudades más grandes de Pensilvania se llama Pittsburgh. Muchos de ustedes han de conocer esta ciudad, muy hermosa la ciudad. Y en la carretera principal hay un tremendo rótulo, pero gigantesco. Y tiene a una mujer blanca que parece ángel. ¡Qué mujer más bonita! Ojos de color azul, blanca, rubiecita. Y dice, esta es la medium de Pittsburgh. Aquí está el teléfono por si quiere consulta o por si quiere recibir asesoría o por si quiere recibir enseñanza. Las tres cosas. ¿Quiere aprender acerca del demonio? Ahí está. ¿Quiere recibir asesoría? ¿Tiene una pregunta? Ahí está el gran teléfono. Llámela, por favor. Y es una cara angelical de esta mujer y me llama la atención. Se está volviendo común. Mire, en estos shows que dan de talentos en el mundo, yo personalmente no veo eso. Pero a veces me he dado la curiosidad de darme mi paseadita por eso y están apareciendo cosas que a mi manera de ver no es otra cosa que demoníaca. La presencia de un demonio me llamó una atención, la visita de un brujo. Yo no sé si era disfrazado, yo no sé si era en verdad él, pero tenía la apariencia bonita, pero despectiva de un brujo. Su voz era del más allá. Yo no sé si era actor, yo no sé qué era nada. Y le entregó una manzana a uno de ellos y le dijo, tómala, no tengas miedo. Y la manzana, cuando la persona la tomó, se desintegró en animales, parecían arañas, a saber qué era. No. Apagar eso. No queremos ver eso. No necesitamos ver eso. Tenemos que huir de eso, porque estos medios son los canales perfectos para que el demonio dé clases y se demuestre quiénes son ellos. Y esto va a ir de mal en peor. ¿Qué podemos hacer? Leer la palabra de Dios, leer el espíritu de profecía, orar, encomendarse a Dios, evitar ver todas estas cosas extrañas. El otro día apareció un muchachito en la India que quedaba suspendido en el aire. Y no le estoy hablando de magia, no, estaba danzando y la danza era extraña. Parecía una serpiente y comenzaba a caminar en la pared vertical y quedaba como que quedaba volando. ¡Qué cosa más terrible! Y
los jueces se pararon para ver aquel espectáculo porque no entendían lo que estaba pasando. No era un acto de magia, era un acto de danza. Nosotros no necesitamos eso, hermanos, ni siquiera verlos. Yo los vi creo que por casualidad, no creo, quizás tenía que ver eso para hablarles esto a usted. Y pum, cambié de canal porque toda invitación es: no te vayas de la pantalla, mira lo que va a pasar, concéntrate, huya de eso. Usted no quiere ningún encontrón con nadie que supuestamente estuvo muerto, porque no es ningún muerto, sino es el demonio. Ya basta con los pecados que cometimos, ya basta con los cientos de pecados que el demonio nos indujo a cometer como para ponerse a ver otras cosas extrañas. No, hermanos, no. Huyamos de todo eso. Hermanos, terminamos la lección. Hay tanto engaño en nuestro tiempo. Nuestra principal oración y pedido a Dios es tener un corazón puro, una mente pura, una mente que no piense en las bajezas de esta vida, sino que una mente que sueñe con conocer a Dios y estar en la patria celestial, una mente que sueñe con ser santo, con ser perfecto, con alcanzar el carácter ideal, con evitar todo acto malo, con evitar todo misticismo, todo que tenga que ver con algo misterioso. Huya de eso. Busquemos a Dios, porque la ola de lo que ya comenzó se agrandará de tal manera donde el que no esté preparado va a ser barrido y revolcado y perdido en el mar. Esta es nuestra oportunidad. Seguimos insistiendo. Estudie la palabra. Ore, por favor. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo de salvación. Más tarde no. Va a ser el tiempo de cosecha. Y va a cosechar lo que usted esté haciendo ahora. Si anda perdido viendo cosas que no tienen que ver, esa va a ser su cosecha. Pero si está enfrascado en la palabra de Dios, esa va a ser su cosecha. Que Dios le guarde, hermano, que Dios nos ayude, de verdad, nos ayude para pasar la gran tribulación que se acerca, el gran engaño que se va a desenvolver abiertamente, donde solo va a quedar el que está firme. Mi deseo de oración es que usted sea uno de esos, por la bendita palabra de Dios.